las litiasis son un problema de salud público muy importante. Fijaros, más frecuente en varón, adultos sedentarios, raza blanca, muy bien, pero sobre todo afecta a un 4% de la población y eso es una barbaridad. Pensar, 100 personas se reúnen en cualquier sitio, cualquier noche, en cualquier bar, hay muchas más de 100 personas. Imaginad que 4 de esas 100 personas van a tener un cólico nefrítico a lo largo de su vida. Y, como insisto, es un problema de salud muy importante. Claro, es mucho menos espectacular que cuando el psiquiatra cuenta la prevalencia de la esquizofrenia. Que claro, cuando uno está en un grupo grande siempre mira al de al lado y dice, aquí tiene que haber uno seguro, aquel que está a mi lado. Pero bueno, no obstante, no perdáis de vista eso, que es un problema de salud pública muy importante. Es la causa más frecuente de obstrucción urinaria en el varón joven. Cuidado, en el varón joven, porque la causa más frecuente de obstrucción urinaria en el varón, ya sabéis que es la hiperplasia benigna de próstata. 2 apuntes en cuanto a la afectación por el pH y a la sustancia protectora de la cristalización. Fijaros, porque parece que modificar el pH de la orina es un tratamiento socorridísimo para el tratamiento de las litiasis, pero no es así. ¿Cuáles son las litiasis más frecuentes? Las de oxalato cálcico, y ya sabéis que al oxal el pH le da igual, es decir, las litiasis de oxalato cálcico no se alteran si alteramos la composición del pH de la orina. Por lo tanto, no siempre va a ser tan útil. Además, existen, como digo, las sustancias protectoras de la cristalización, pero que finalmente, tras muchos estudios, se ha demostrado que solo son útiles en pacientes en los que se puede demostrar un déficit de esas sustancias. Por ejemplo, la más famosa y la más estudiada son los citratos, en distintas formas de presentación, en zumos, en refrescos, como citrato potásico, etcétera, etcétera. Bien, pues se ha demostrado que únicamente son útiles los suplementos de citrato en pacientes con hipocitraturia. Para el resto no es útil en absoluto. Por lo tanto, esas dos cosas que parecen la panacea universal para el tratamiento de la litiasis no lo es tanto. ¿Cuándo voy a tener un cólico nefrítico o CRU, que es mucho más correcto, crisis renoureteral? Cuando ese cálculo sea obstructivo. ¿Qué significa que sea obstructivo? Que al obstruir la vía urinaria genera una hiperpresión retrógrada que genera a su vez una distensión del parénquima renal. Esa distensión parenquimatosa es lo que produce dolor. Por lo tanto, nada de la sabiduría popular que dice, se me ha movido la piedra, eso no es lo que duele. Una litiasis puede desplazarse perfectamente y ser expulsada inclusive de manera asintomática, porque no es ese desplazamiento lo que produce el dolor, sino la hiperpresión retrógrada que genera la obstrucción. Si se mueve, si se desplaza y no obstruye, va a ser asintomática. Cuando se desplaza y obstruye es cuando provoca un cólico nefrítico. Todo el mundo conoce la clínica de un cólico nefrítico. Dolor, normalmente en fosa renal, irradiado a genitales de forma de inicio brusca, por eso se llama cólico, que suele acompañarse de un síndrome irritativo miccional, incluso de hematuria que puede ser incluso franca, y que además se suele acompañar de un cortejo vegetativo importante. Malestar general, náuseas, vómitos, escalofríos. Por eso, siempre que le preguntéis a un paciente con cólico nefrítico si ha tenido fiebre, hay que ponerle el termómetro, porque muchos te van a decir que sí, y en realidad lo que han tenido es una sensación de sudoración fría acompañada de escalofríos por el cortejo vegetativo. Así que siempre aseguraros de poner el termómetro, porque eso puede ser un síntoma de infección, que como ya hemos dicho es una circunstancia muy grave en caso de un cólico nefrítico, porque puede estar orientándonos hacia una sepsis urinaria con una causa obstructiva, y por lo tanto yo estoy obligado a eliminar esa obstrucción para poder tratar mi sepsis. ¿De acuerdo? Muy importante. Fijaros, ya hemos dicho antes que esta infección se relaciona de manera muy íntima con las litiasis, porque esa obstrucción deja una orina retenida de manera proximal al riñón que puede sobreinfectarse,
puede llegar a provocar incluso abscesos renales. Además, hay cálculos que albergan bacterias en su interior y van soltando émbolos. Y finalmente, hay gérmenes que por sí mismos pueden producir litiasis. Y por eso la relación es muy estrecha. En cuanto al sedimento, pues absolutamente inespecífico, como casi siempre. Microhematuria, piuria, cristales, nada de ello definitivo. Lo único que en presencia de sintomatología puede orientarme a confirmar mi sospecha clínica. Pero en ausencia de sintomatología no puedo diagnosticar a un paciente de cólico nefrítico por su sedimento. Bien, ¿qué es lo primero que yo voy a hacer? Pues lo primero a realizar siempre va a ser una radiografía simple de abdomen. ¿Por qué? Pues porque la mayoría contienen calcios y fosfatos en su composición y, como sabéis, estos son radioopacos. Por lo tanto, la mayoría de los cálculos, entre el 70 y el 80%, van a ser radioopacos. Cuidado, porque esto no significa que entre el 70 y el 80% de las radiografías que yo vaya a hacer en urgencias cuando sospecho un cólico nefrítico van a ser positivas, ni muchísimo menos. Pensad en un paciente que llega con dolor a las 3 de la mañana. Ese paciente lógicamente habrá cenado, no ha hecho ningún tipo de dieta en los días previos y por lo tanto vamos a encontrar gases, heces en la placa. Además está afectado por el dolor y probablemente su postura no sea la idónea. Y en urgencia a las 3 de la mañana le van a hacer la radiografía exactamente en esta misma posición. No respire, botón. Cuidado con eso porque la rentabilidad real no es del 70-80%. Pero en general, la mayoría son radiopacos y eso justifica que la primera prueba a realizar ante la sospecha sí sea una radiografía simple de abdomen. Ya hemos dicho, la mayoría, lo más frecuente, oxalato cálcico, aunque también es radiopaco, todos los que contienen fosfato, incluido el fosfato amónico magnésico o los de extruvita, que como hemos dicho antes son los formados por gérmenes gram negativos productores de ureasa como Proteus, Klebsiella, bla. Muy importante, la clasificación de los radiotransparentes, porque son aquellos que contienen purinas en su composición, ácido úrico y xantina, pero, ojo, porque los de cistina, aunque se clasifican dentro de un subgrupo de los radioopacos, radiolúcidos, se comportan como radiotransparentes. Al fin y al cabo eso es lo que significa radiolúcidos, que dejan pasar la luz a su través, pero no toda. Eso significa que lo que va a improntar sobre la placa de rayos X es muy poquito y en realidad yo no lo voy a ver. Por lo tanto, en el resultado final, en la práctica clínica, son radiotransparentes, aunque pertenezcan al subgrupo de radiolúcidos dentro de los radiopacos. ¿Qué más técnicas de imagen dispongo para controlar un cólico o sus posibles complicaciones? La ecografía. Ya hemos dicho que se ven como estructuras hiperecogénicas blancas, con sombra acústica posterior. Pero, cuidado, esto es así independientemente de su composición, sean radiopacos o radiotransparentes, y esto es una ventaja adicional de la ecografía. Como ya hemos dicho antes, no es muy útil para visualizar la litiasis en el momento de un cólico, porque cuando yo tengo un cólico, ¿qué tengo? Siempre una litiasis que está siendo obstructiva. ¿Dónde tengo más probabilidades de que una litiasis sea obstructiva? Lógicamente en el uréter, que es la parte más estrecha. Ya hemos dicho que en el uréter la sensibilidad de la ecografía para la detección de litiasis es muy escasa. Por lo tanto, yo en la mayoría de los casos no voy a ver, o difícilmente voy a ver, la propia litiasis. ¿Por qué en cambio es tan útil la ecografía para evaluar un cólico nefrítico? Pues porque lo que sí voy a ver, y voy a ver fenomenal, son los signos indirectos de la presencia de la obstrucción. Es decir, voy a ver una dilatación proximal de esa vía urinaria y puedo ver además síntomas de complicación, puedo ver niveles dentro de esa obstrucción, de esa orina retenida, que me puede orientar hacia una pliogenización, hacia una abscesificación de esa orina. Puedo ver complicaciones como un absceso perirenal o renal. Puedo ver una rotura de fornix y ver un urinoma, etcétera, etcétera. Es decir, me va a ser muy útil en el momento agudo para evaluar las posibles complicaciones por la presencia de esos signos indirectos, aunque no me vaya a permitir ver muy bien la litiasis. ¿Qué otras pruebas puedo utilizar?
hasta ahora era bastante útil y de hecho se sigue utilizando en la mayoría de sitios, no nos vamos a engañar, la urografía intravenosa. Pero hoy y sobre el papel se considera que ha sido desplazada por la TAC helicoidal sin contraste. ¿Por qué? Pues precisamente por eso, porque no necesita contraste, además es más sensible, es más rápida y sobre todo además detecta los cálculos radiolúcidos, es decir, que ve todos los cálculos independientemente de su composición, lo que no puede hacer lógicamente la urografía intravenosa, que se comporta exactamente igual que una radiografía. Y bien, el cuadro de la muerte. Este cuadro que siempre os produce auténtico pavor cuando lo veis en el manual y que en realidad, si os fijáis, la mayoría de cosas os las sabéis. ¿Hay que saberse este cuadro entero? Sí. Yo voy a explicar lo que yo me aprendería de este cuadro, pero hay que sabérselo entero. Evidentemente, cuanto más azúcar, más dulce siempre. Fijaros, 4 columnas. Las 2 primeras consideramos radiopacos, las 2 segundas radiotransparentes, aunque ya sabéis que la cistina se considera radiopaco, de hecho es un grupo de radiolúcidos, pero se comporta como radiotransparente, por lo tanto, 2 primeras columnas radiopacos, 2 segundas columnas radiotransparentes. 2 primeras columnas se afecta por pH alcalino, 2 segundas columnas se afecta por pH ácido. Todas ellas más frecuentes en el varón, como hemos dicho, varón raza blanca, excepto las de estrubita. Estrubita más frecuentes en mujercitas. Si os sirve como regla mnemotécnica, pues ahí lo tenéis. Y además podéis añadir estrubita más frecuente en mujercitas, muertecitas. ¿Por qué? Porque los cristales de estrubita tienen forma de ataúd, y así se ha preguntado en el MIR. Otras formas de cristales que también debéis saber, por ejemplo, los de oxalato cálcico, que son distintos poliedros de cualquier tipo de forma. Si hicisteis en el cole una caja de recortables, de poliedros recortables que luego se montaban, cualquier forma de esa caja son los cristales de oxalato cálcico. Los cristales de ácido úrico son distintas cosas garrapiñadas. En función de su tamaño tendremos granos de arroz garrapiñados, piñón garrapiñado, cacahuete garrapiñado, almendra garrapiñado, incluso cosas más grandes garrapiñadas que yo las he visto. Por último, los cristales de cistina. Los cristales de cistina tienen una forma hexagonal bastante perfecta. Y pensad en los diamantes. ¿Qué pasa con los diamantes? Que tienen una estructura muy perfecta y muy homogénea. ¿Y eso qué hace con ellos? Los convierte muy resistentes, muy duros. Nadie los raya en la naturaleza. Pues desgraciadamente eso es parecido a la forma hexagonal de los cristales de cistina. Les otorga una resistencia muy importante, lo cual nos joroba a nosotros las sesiones de litotricia. Es decir, son muy resistentes al tratamiento con litotricia porque nos es muy difícil fragmentarlo por esa estructura hexagonal perfecta tan estable que presenta. ¿Qué más me aprendería yo de este cuadro? Pues bien, en cuanto al tratamiento de las sales cálcicas, saber que la hipercalciuria idiopática es la alteración metabólica más frecuentemente asociada a la litíasis de repetición, que se trata con tiacidas, diuréticos ahorradores del calcio, y además aprendería la relación entre la hiperoxaluria secundaria, que ya sabéis que es esa que aparece en enfermos de Crohn, etcétera, etcétera, y su tratamiento con colestiramina, porque esto les encanta preguntarlo en el MIR, sobre todo en la parte de digestivo. ¿Hay que aprenderse todo lo demás? Por supuesto, pero hasta aquí es lo que yo me aprendería de este cuadro. Y con esto terminamos el tema de las litiasis urinarias y cambiamos de tercio a la próstata. Bien, la pregunta que tenéis en la pantalla en realidad es una pregunta muy sencilla. Lo que pasa que hay un par de afirmaciones que se os suelen atragantar un pelín y hace que os confundáis. Pero fijaros, la respuesta es sencillísima. La sensibilidad de la ecografía en el diagnóstico de la litiasis es muy alta para los cálculos vesicales. Pensad por un momento, ¿cómo se ve un cálculo en una ecografía? Blanco, 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 blanco y con una sombra acústica posterior. Es decir, hiperecogénico con sombra acústica. ¿Y cómo se ve la vejiga? Pues como un globo absolutamente negro. ¿Qué probabilidades tengo de encontrar
una pelota blanca, blanca, blanca en un globo negro, negro, negro? Pues muchas, muchas, muchas. Además, añadimos que si le digo al paciente que se ponga de lado, esa misma imagen que veo va a hacer ¡cloc! Y la veo en otro sitio. Es decir, es móvil. Por lo tanto, la sensibilidad es muy alta. Ya veis, la respuesta número 1 es de 0,95 del 95% para los cálculos vesicales. ¿Cuándo se complica el tema de la sensibilidad de la ecografía en el estudio de la litiasis? Se complica en el uréter. Siempre os decimos que en el uréter es muy difícil, muy difícil localizar una litiasis. Es prácticamente imposible. No obstante, cuanto más cerca del riñón o cuanto más cerca de la vejiga, es decir, en los extremos, va a ser más fácil localizarla que en la porción central. Nosotros, los urólogos, algo muy especializado y que a vosotros para el MIR no os afecta, aunque salga en esta pregunta, dividimos el uréter en 3 porciones. La porción lumbar, que consideramos que es la más cercana al riñón, la yuxtavesical, que es la más cercana a la vejiga, y finalmente la porción intermedia, que es la sacroiliaca. Y fijaros, ya hemos dicho que en esa sacroiliaca es donde es menor de todas la sensibilidad para localización de cálculos, aunque insisto, es pequeña en toda la longitud del trayecto ureteral. Bien, aquí tenéis una pregunta muy importante en cuanto a la hipertrofia benigna de próstata, que ya sabéis que el tema de la próstata es cada vez más preguntado en el MIR por una sencilla razón, y es que el envejecimiento de la población general está haciendo que toda la patología prostática sea cada vez más frecuente en nuestra clínica diaria, y por lo tanto más preguntas en el MIR, que como también sabéis, cada vez más tiende a parecerse a la vida real y menos a los conceptos teóricos que siempre hemos tenido de cara a esta prueba. Bien, si leemos esta, fijaros, es la principal causa de obstrucción del tracto urinario en el hombre, que ya lo hemos comentado. Las demás, puede, pues claro que puede, pero fijaros en la 4. Puede acompañarse de elevaciones de los niveles de PSA. No solo puede acompañarse, sino que ya se ha demostrado que la relación entre en un paciente diagnosticado de HPP y con próstata grande, el PSA es el mejor indicador de la historia natural de la enfermedad. ¿Qué significa esto? Que a mayores niveles de PSA, mayor probabilidad de complicación derivada de su HPP. Pero insisto, siempre en pacientes diagnosticados de HPP y con próstatas grandes. Por último, fijaros en la 5, la intensidad de los síntomas es directamente proporcional al tamaño de la glándula prostática, y esto sabéis que es absolutamente falso. Pensad en la próstata como una mandarina. Tenemos la cáscara naranja, los gajos y el palito blanco de en medio. Y en el palito blanco de en medio es la uretra. Los gajos son el epitelio transicional, ese que crece en el adenoma de próstata, el HPP. Y por último, la cáscara es el epitelio periférico, donde asientan el 95% de los cánceres de próstata. Bien, lo habitual es que esos gajos que crecen en el HPP crezcan hacia afuera, desplazando la cápsula prostática, la cáscara, y hacia adentro tapando el palito blanco, y por lo tanto que nos dé síntomas obstructivos. Pero puede suceder que crezca mucho hacia afuera y nadie hacia adentro, y por lo tanto que yo no tenga síntomas obstructivos y en cambio sí tenga una hipertrofia benigna de próstata muy grande. Por lo tanto, en absoluto la intensidad de los síntomas es proporcional al tamaño de la glándula prostática. Continuamos con una pregunta muy específica de farmacología. No hay mucho que explicar aquí, lo único que quiero es que os suene así como os suena la inhibición del 5-alfa reductasa como tratamiento para HPP relacionada con el finasteride y el dutasteride. Normalmente como alfa bloqueante el que os suele sonar es la tamsulosina, y yo quiero que no perdáis de vista tampoco la alfuzoxina, que es la opción 3 de esta pregunta, que aunque no es la correcta, no descartéis que en otro año, como comentábamos antes a cuenta de otra pregunta,
otro año aparezca esta pregunta exactamente igual y que lo único que cambie sea uno de los siguientes fármacos debe su eficacia terapéutica en el tratamiento de la hipertrofia benigna de próstata al bloqueo de los receptores alfa y que no cambien absolutamente nada más. Entonces quiero que os suene la alfuzoxina como equivalente terapéutico de la tamsulosina, todos ellos alfa bloqueantes utilizados en la HPV. Bien, en relación al cáncer de próstata, una pregunta un poquito peliaguda. ¿Por qué? Porque es cierto que el tumor sólido más frecuente en el varón es el cáncer de pulmón, pero cuidado, porque cuando este autor se intentó anular esta pregunta y este autor respondió que si tenemos en cuenta las autopsias, el cáncer de próstata es más frecuente que el de pulmón. Era imposible saber a priori que este autor había decidido considerar las autopsias para hacer su estadística. Por lo tanto, esta es la pregunta que se falla tan tranquilamente, aunque la respuesta en realidad era muy sencilla, porque como sabéis, el PSA no es un marcador específico en absoluto de cáncer de próstata y de hecho acabamos de ver que es el mejor predictor de la historia natural del HPV. Por lo tanto, no es en absoluto específico de cáncer de próstata, aunque sí que es órgano específico, es decir, siempre que hablamos de PSA, estamos hablando de tejido prostático. Y por último, muy importante, fijaros que la respuesta número 5, el tacto rectal positivo obliga a la realización de biopsia con cualquier valor de PSA. ¿Qué importancia tiene esto? Pues infinita. ¿Por qué? Cuando yo tengo un tumor, además de su tamaño, ganglios, invasión o metástasis a distancia, ya sabéis, el TNM, bla, 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 muy importante también la diferenciación celular, el grado de diferenciación, es decir, cuánto se parece las células tumorales que yo tengo a las células del tejido del que son origen. Bien, si yo tengo un tacto rectal positivo con PSAs normales o incluso bajos o poco altos, no solo tengo que hacer una biopsia, sino que además a priori puedo pensar que es un mal pronóstico, porque lo que estoy obligada a pensar es que ese tumor es tan indiferenciado, tan pobremente diferenciado, que ni siquiera es capaz de producir PSA. Por eso, pensad por un momento, por eso no tiene ningún valor que se realicen mediciones de niveles de PSA si no se acompañan de su correspondiente tacto rectal. No sirve de absolutamente nada, aunque desgraciadamente sea una práctica bastante habitual, sobre todo en atención primaria. Fijaros, esta pregunta simplemente para que siempre en vuestra cabeza relacionéis absolutamente el cáncer de próstata con el score de Gleason, con la estadificación de Gleason. ¿Qué es esto? ¿Qué es el Gleason? El Gleason es eso que nos mide lo que acabamos de ver tan importante, la diferenciación celular. Todos los cánceres del organismo son heterogéneos, excepto alguno que viene de células monoclonales, etc., pero en general son heterogéneos. Pues bien, se demostró que el cáncer de próstata es tan heterogéneo que cuando el patólogo nos daba el grado de diferenciación celular de la población más frecuente, quedaba una gran parte de ese fragmento de biopsia sin describir, una gran parte de la población celular sin describir. Por eso se decidió utilizar el score de Gleason, que no es ni más ni menos que el grado de diferenciación celular de las dos poblaciones más grandes. Y con eso sí describimos la mayor parte de nuestra muestra. El Gleason, como sabéis, va de 2 a 10, porque cada una de esas poblaciones puede tener un grado de diferenciación celular de 1 a 5. Y se considera que es mal pronóstico teórico a partir de Gleason 7, 4 más 3. Y debemos hacer un estudio de extensión en pacientes que tengan Gleason por encima de 8. O, ya sabéis, en aquellos que cuenten con un PSA por encima de 20, que son pacientes en los que sospechamos que puede haber una afectación extracapsular prostática.